Bienvenidos a la lección número 3, en lo que enseña la Biblia acerca del pecado. Vamos a aprender mucho más hoy de la palabra de Dios, así que espero que hayas llenado la lección en tu cartilla de la fe de Jesús y ya te estés listo solo para escuchar esto que será una profundización, un estudio un poquito más profundo, más ampliado, un estudio específico, pero que también te va a ayudar a comprender algunas otras cositas que quizás no tuviste en cuenta o que quizás no estaban dentro de la lección y hoy serán un poquito más ampliadas, ¿eh? Así que bienvenido a este estudio, va a ser maravilloso. De paso, tengo un invitado internacional para este video y aquí tengo conmigo al pastor Edilso Barrera. Él es pastor, ha sido pastor en Colombia, no ha dejado de serlo porque aunque esté retirado, en el corazón él sigue sirviendo a Dios, predicando el Evangelio, dando estudios bíblicos. Es maravilloso ver su vida de actividad. Él es papá de un pastor en nuestro equipo aquí en Ministerios Hispanos de Potomac, pastor Cristian Barrera, así que vamos a saludar al pastor Edilso Barrera. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, pastor, muchas gracias por esta invitación tan especial. Qué lindo tenerlo aquí con nosotros, ha viajado mucho para llegar aquí. Pastor, tenemos algunas preguntas que quienes nos acompañan en el estudio van a querer conocer en profundidad y sé que en el conocimiento que Dios le ha dado y todo lo que usted ha enseñado también nos va a ayudar a comprender mejor la palabra de Dios. La primera pregunta es, ¿qué es el pecado? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. En primer lugar, la Biblia compara el pecado con una enfermedad, de hecho, con una terrible enfermedad como la lepra. Pero la Biblia de manera puntual nos dice que el pecado es transgresión o infracción de la ley o quebrantar la ley. Eso lo dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. La Biblia también nos dice allí en 1 de Juan 5, 17 que pecado es toda maldad o toda injusticia o toda obra mala, como traducen otras versiones. Pero también la Biblia nos dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso lo señala el apóstol Santiago en Santiago 4, 17. Y finalmente, la Biblia también nos dice que pecado es rechazar a Jesús. Así, querido amigo, como lo dice San Juan 15, 22, Cristo Jesús se ofrece a toda la humanidad y aquel que lo rechaza está tristemente cometiendo pecado. Tremendo. Pastor, una pregunta muy importante, porque a veces en la vida nosotros tomamos decisiones apresuradas, no pensadas, y después vienen consecuencias. Muchas veces esas consecuencias son negativas. En sí, el pecado, la práctica del pecado, estar en pecado, también trae consecuencias. Entonces yo quería preguntarle un poquito eso, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Indudablemente que hay serias consecuencias a causa del pecado. La vivieron en primer lugar nuestros primeros padres. Y la Biblia nos da la respuesta precisa acerca de estas consecuencias, que son nefastas, funestas. La Biblia dice que el pecado quita la paz del alma. Eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 57, el verso 20 y 21. Pero también el pecado nos separa de Dios. Lo primero que causó el pecado fue una separación del hombre con Dios. En tercer lugar, nos señala la palabra de Dios que el pecado convierte al pecador en un siervo del autor del pecado.
es decir, de Satanás. Y eso lo presenta el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4 y el verso 8. Y finalmente, en Romanos 6:23 nos dice que una de las terribles consecuencias del pecado es la muerte. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Exacto. Y como usted decía recién, que la persona que peca, como dice Primera de Juan 3:8, la persona que peca se convierte en esclavo, ¿no es cierto?, del diablo, como un siervo, alguien que va a estar al servicio del diablo, Total. ¿no es cierto? Total. Que es muy triste porque el diablo, bueno, él no tiene buenos planes para nadie, definitivamente, ¿no? La pregunta que surge es, ¿puede el hombre luchar contra el pecado? Bueno, pastor, algunos lo han intentado y la verdad es que quienes lo han intentado han fracasado. Tú puedes hacer el experimento de intentar luchar contra el pecado, pero llegarás a ese triste final de reconocer que es imposible luchar contra el pecado. Sabes, querido amigo y querida amiga, que estás allí detrás de la pantalla. Solo con la ayuda de Dios el hombre puede derrotar el pecado. Indudablemente, solo con la ayuda de Dios. La palabra del Señor nos señala que si le abrimos el corazón a Cristo Jesús, Él nos dará la victoria. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra del Señor nos dice que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y eso dice en Primera de Juan 1:7. Corrobóralo allí con la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y finalmente, Dios provee para cada uno de sus hijos, aquellos que se han sometido a Cristo Jesús, aquellos que le han abierto su corazón, a aquellos que han hecho de Jesús el Salvador de su vida, Dios les provee una armadura completa para resistir todos los achaques del enemigo. Qué maravillosa esa armadura de la cual nos habla el apóstol Pablo. Amén. Y tú lo puedes seguir allí en Efesios capítulo 6, el verso 11 al 18. La armadura del cristiano. Solo con la ayuda de Cristo y con las armas que el cielo nos provee, el hombre puede derrotar o vencer el pecado. Amén. Muchas gracias, pastor, por el estudio. Y obviamente la lección número 3 que nos habla con relación al pecado nos da a entender de que todos vivimos en pecado y que la única manera que podemos ser nosotros rescatados de esta situación es recurriendo a Dios. ¿De qué manera? Abriendo nuestro corazón a Dios para que Él pueda liberarnos del pecado. Ya no ser más esclavos del enemigo, sino ahora ser siervos de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso te invito a continuar estudiando la palabra de Dios, seguir profundizando, conociendo más lecciones que van a venir, son sumamente importantes para seguir comprendiendo esto y mucho más. Y espero que este video haya sido de mucha bendición para ti y muy explicativo también. De por sí te voy a pedir un gran favor, comparte este video con familiares, amigos, personas que tú creas que deberían conocer de esto para también poder ir a Cristo, abrir su corazón a Jesús y sentir la paz que únicamente viene de Dios. Que Dios te bendiga.